¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de LBA. Señor Mario Rojas, ¿cómo anda? ¿Cómo anda Sebastián Silenzi? Muy Un bien. placer estar acá en una nueva emisión de La Verdad Avanza. Exacto. Bueno, vamos a hablar un poquito de una política de Estado que lleva adelante el municipio capitalino, con cosas que son muy buenas, me parece a mí, y cosas que por ahí generan algunas opiniones distintas o dispares. ¿Envidia, ¿no? tal vez? No sé. Nah. Puede ser. Puede ser. Estamos con el presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat de la ciudad de Neuquén, Marco Zapata. Marco, muchísimas gracias. Hola, buenos días, ¿cómo andan? Gracias a ustedes por la invitación. ¿Hay envidia? No. No creo que generemos envidia, no trabajamos para eso. Trabajamos para ayudar a la gente y dar soluciones. ¿Cómo esquivaste la pregunta? ¿No? Está bien. Es correcto. El Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat de Neuquén tiene 22, en el año 22 se creó, ¿no? Se creó en el año 2020. 20. Sí, fue la primera ordenanza que envió al Consejo Deliberante apenas asumido el intendente Mariano Gaido, largamente discutida en algún momento porque algunas personas pensaban que la cuestión habitacional debía seguir siendo abordada solamente por el Estado provincial y algunos otros concejales entendiendo que los fondos municipales no podían utilizarse para dar soluciones habitacionales porque íbamos a volcar el municipio, ¿no? Así que esa discusión que fue de aproximadamente 6 meses hasta la aprobación, la verdad es que generó una herramienta muy rica. Sí, claro, lo que pasa es que Marco ahí se cruzaba en ese momento, digo en ese momento porque hoy ya lleva un tiempo largo transcurrido ustedes, pero se cruzaba esto del derecho constitucional, ¿no? Eso de, bueno, el Estado te debe a vos, o tenés el derecho a tener una vivienda digna y todas estas cuestiones que están en la cuestión constitucional, ¿no? Sí, que también están replicadas de todas maneras en la Carta Orgánica, ¿no? Claro. Y en la Carta Orgánica dice que el municipio también tenía que propender a otorgar soluciones habitacionales a los Pero vecinos meterse de la ahí ciudad. era también meterse, digo yo, ¿no? Me lo vas a decir vos, por eso te trajimos hoy, te invitamos hoy. Era meterse en un lugar bastante ríspido, ¿no? Que era decir, bueno, soluciones habitacionales, no es un tema menor, sabemos que es una de las falencias más grandes que tiene hoy la República Argentina, de las acciones más desalentadas que tenemos los habitantes, que es obtener la vivienda propia, ¿no? Digo, meterse ahí era meterte en un camino que no sabías cómo iba a resultar. La pregunta es, ¿les fue bien en este camino desde que iniciaron todo esto? Sí, entiendo que meternos en la cuestión habitacional era complejo, es un tema que conocíamos. Yo venía de trabajar antes de ir al municipio más de 15 años en el Instituto de Vivienda, o sea, y principalmente los asentamientos, así que la cuestión la tenía medianamente en conocimiento, sabíamos que era algo complejo, pero entendíamos que Neuquén tenía una dinámica diferente al resto de las ciudades de la zona y que por lo tanto el municipio no podía estar ausente, ¿sí? A diferencia de cualquier otra ciudad alrededor, Neuquén tiene una vida propia, Neuquén tiene un día a día totalmente diferente, un montón de familias que eligen venir a Neuquén y sabemos que desde el 2003 en adelante, en realidad toda la historia de Neuquén, pero el 2003 se acentuó aún más, tuvimos muchos asentamientos y que esos asentamientos tenían que ver con que la provincia no podía dar abasto con los planes nacionales de vivienda o de regularización y el municipio estaba totalmente ausente. Entonces, claro que era un desafío, entiendo que hoy, 5 años después de la creación y orillando ya los 5.000 lotes como solución habitacional, entiendo que en un balance es totalmente positivo, nos ha ido muy bien con esta herramienta y principalmente con la cuestión de la política de Estado de la cuestión habitacional, que no tiene que ver solamente con generar lotes, sino también con atender diferentes situaciones. Nosotros tenemos 2 ejes de acción que son importantes. Por un lado es la creación de suelo urbano, que es estos loteos con servicio que estamos entregando por la firma de diferentes convenios, no más 1 o 2 organizaciones, sino 40 organizaciones, los inscriptos en Ruprovi, el Plan Joven, y por otro lado, atender una cuestión fundamental que es brindar, si querés, un acto de justicia, aunque el intendente repita hasta el hartazgo que no estamos de acuerdo con la ocupación de tierras,
ni públicas ni privadas, no podemos desconocer el stock de asentamientos que había en la ciudad cuando nosotros llegamos, 49 barrios, 49 tomas. Así es, 49 tomas, y cuando recién arrancamos la toma Casimiro Gómez, que en realidad era para nosotros el desafío más grande. Cuando uno entraba a la ciudad por el lado oeste, lo primero que se encontraba era con toda esa cantidad de tierra ocupada y decía, bueno, listo, esto ya está, no va a terminar siendo uno más de los 48, 49 asentamientos que había en la ciudad. Y la verdad es que fue nuestra prueba de fuego, pudimos trabajar de manera consensuada, reubicamos el 100% de las familias. Allí después firmamos con los dueños de la tierra, que era el Foro de la Meseta, porque se lo habían entregado al Foro en algún momento en gestiones anteriores. Firmamos convenios, desarrollamos nuestros primeros loteos en ese lugar. La gente, la verdad es que respondió muy bien, no solamente con la construcción, en el caso del Distrito 7, sino también con el pago. Y seguimos avanzando al mismo tiempo, como te decía, llevando solución a diferentes asentamientos de la ciudad de Neuquén que tenían 20, 25 años y que no tenían hasta ese momento el acceso, muchos de ellos, a obras de infraestructura. ¿Sí? Que es un trabajo todavía más difícil que realizar loteos, ¿no? Uno trabaja con máquinas, con gente dando vuelta en el lugar, con calles que quizás no llegan a lo que dice la ordenanza 13858, que es de los 15 metros de ancho de calle, con ochavas cerradas, tirando casas, teniendo que trabajar con el vecino como parte de la obra, y eso hace que sea más complejo. Si el intendente siempre habla de un valor mayor en cuanto a lo monetario cuando uno tiene que hacer obras de infraestructura en asentamiento, y claro que sí, tiene que ver con que uno tiene que hacer otras acciones en paralelo, ¿sí? Reubicar familias, abrir calles, como le mencionaba, tirar cerco, tirar paredones y un montón de cuestiones que hacen que sea más complejo. Pero esos dos ejes de acción están bien marcados. Hoy llevábamos, como le decía, en lo que es la creación de suelo urbano alrededor de 5.000 lotes y en lo que es la regularización de asentamientos, ¿sí? Sobre los que podemos trabajar nosotros, que son los de dominio municipal, que son 24, tenemos 20 con el 100% de los servicios y 4 que nos restan para poder llegar al 100%. Si Dios quiere, el próximo año vamos a terminar con los servicios en todos ellos. Marco, ¿y si Nación no se hubiera retirado del financiamiento, se podría haber hecho más? Sí, la verdad es que nosotros teníamos convenios firmados al momento del cambio de gobierno por varias cuestiones. Por un lado, por regularización de asentamiento, como es el caso de la Toma Pacífica, sí, que hoy es una obra que vale más de 7.000 millones de pesos, con el 100% del Distrito 6, que eran 1.254 lotes. ¿Sí? Nosotros hemos ido avanzando, estamos trabajando, pero la verdad es que si hubiera sido diferente la dinámica y quizás la rapidez de la solución. No es lo mismo afrontar con presupuesto municipal 1.250 lotes que afrontarlos con el presupuesto nacional o con los fondos que vienen exclusivamente para eso. Pero de todas maneras hemos ido avanzando. Siempre el intendente nos ha solicitado tener las cuentas en orden como la tiene el municipio, y la verdad es que el superávit municipal también nos ha ayudado muchísimo con aportes desde el lado del Ejecutivo para poder desarrollarlos, quizás con menor velocidad, pero desarrollarlos todos. Esa autarquía que ustedes tienen obviamente arranca con esto, ¿no? O sea, el municipio a ustedes les aporta el terreno y ahí arrancan, o sea, la infraestructura para arrancar, o sea, fue así. Sí, nosotros tenemos primero un presupuesto municipal aprobado, que es un presupuesto con cuentas propias, con fondos propios que son para cuestiones netamente habitacionales. Tenemos menos del 5% de gastos en lo que es personal e infraestructura, el resto está todo volcado en obras. Y luego, claro que sí, aparte del aporte municipal, del presupuesto municipal, tenemos aportes del Ejecutivo, que son los mencionados siempre por el intendente relacionados al superávit, y también el recupero financiero de los lotes, ¿no? Nosotros hoy sostenemos un recupero por encima del 90% y eso nos garantiza poder planificar hacia adelante. ¿Podemos dejar para el próximo bloque, te parece, Sebastián? Sí. Esto de cómo hace el IMU para que la gente pague su lote. Lo dejamos para la próxima parte de esta La Verdad Avanza. Ya volvemos. ¿Sabías que Neuquén se transformó en una ciudad turística? Vení, acompáñame a recorrerlo. Acá desde el mirador del Limay. Y lo que viene, no te lo imaginás. Seguís ahí, ¿no? 1.800.000 personas le dijeron sí a la Fiesta Nacional de la Confluencia. Mira. ¿Y conociste el Polo Científico Tecnológico? No es Houston, es Neuquén.
Y si estás pensando en una selfie con vista, nada mejor que el balcón del Val. Municipalidad de Neuquén. Neuquén, capital. Neuquén Informa. Noticias destacadas. El gobernador Rolando Figueroa entregó equipamiento a LEPAS para optimizar la producción de agua potable en Cutralcó y Plaza Huíncul. Este equipo será instalado por personal del organismo en la planta potabilizadora Buena Esperanza. Brindarles el equipamiento necesario como para poder desarrollar mejor su trabajo y para que toda la comarca pueda tener mejor provisión de agua, creo que es un gran paso importante que estamos realizando, porque los neuquinos estamos convencidos que la mejor forma de trabajar es de manera unida, mancomunada, trazando las voluntades que tienen los pueblos para poder crecer de una manera correcta y próspera y poder concretar los sueños que se merecen concretar cada uno de nuestros habitantes. Más información en neuqueninforma.gov.ar. Apart Hotel Rivadavia 815, en el corazón de Neuquén. Habitaciones diseñadas para tu confort, desayunos exquisitos y un salón para eventos que hará que cada ocasión sea inolvidable. Reserva tu estadía y viví una experiencia única. Segundo bloque aquí en LBA, estamos con Marco Zapata. Y bueno, había quedado una pregunta pendiente, ¿no? Exactamente. Marco nos decía en el bloque anterior de que tienen un 90% de recupero, o sea, la gente que recibe el terreno paga por ese terreno. Y generalmente esto no es una cultura que en Neuquén sea demasiado extensa de pagar cuando el Estado te da una situación, una solución habitacional, ¿o me equivoco? La verdad es que entiendo que tiene que ver con varias cuestiones, ¿no? Primero que la gente tiene la costumbre del municipio pagarle. Sí, creo que eso es importante. Segundo, creo que nosotros tuvimos que hacer un cambio importante en nuestras cabezas al momento de venir a trabajar. Como te mencionaba, veníamos del Instituto Provincial de Vivienda y quizás no teníamos dentro de nuestra cabeza la necesidad sí o sí de generar un círculo virtuoso que permita reinvertir fondos. Tercero, es un seguimiento constante de los adjudicatarios, no solamente en una cuestión del cobro, sino también en una cuestión de qué es lo que van a instalar, cómo van a construir, darle una mano técnica. Estar atrás del adjudicatario es importante. Pero aún así no nos dormimos, o sea, la primer deuda, la primer cuota impaga, el beneficiario sabe que puede ir a refinanciar, no va a refinanciar, intimación a la tercer cuota, carta de documento, y nosotros garantizamos todos nuestros adjudicatarios con un garante, ¿sí? Así que ya sabe el garante que después tiene que responder por el titular del lote. Así que eso no lo dejamos de seguir, ¿sí? Ese es uno de los secretos. Y el otro tiene que ver con que cuando se puso turbulenta la cosa, sí, en la cuestión económica, bueno, creo que igual hace más de 100 años se puso turbulenta la cosa, ¿no? Sí, más turbulenta de lo que estaba. Hubieron momentos en que los índices empezaron a variar demasiado. Nosotros teníamos nuestras cuotas, si bien no tienen un interés, tenían una actualización por el índice de la Cámara Argentina de la Construcción. En algún momento ese índice fue demasiado elevado, o sea, la variación fue demasiado elevada. Decidimos cambiar el índice por un índice que era el de contratos de locación, que estaba sujeto. También pasó lo mismo unos meses después. Mariano siguió insistiendo que teníamos que buscar un índice que nos permita seguir con el cobro y no caer en cesación de pagos. Sí, adoptamos el índice Casa Propia, que es el que tiene los créditos Procrear, que es bastante sujeto. Y aún así después dejó de existir el Procrear, entonces el índice se discontinuó. Así que lo seguimos calculando nosotros y de todas maneras le pusimos un tope. ¿Sí? Nuestras cuotas tienen un tope de una variación a lo sumo del 2%. ¿Sí? Si el índice es menor, la variación es menor, pero si es superior el índice es del 2% para que la gente tenga algún grado de previsibilidad y sepa cuánto puede llegar a ser como máximo la cuota siguiente. Mario me daba pie también a mí, me voy a poner un poquito más filoso en esto. Pero con el tema de las viviendas y la falta de recupero que tuvo la provincia, es histórico, todo el mundo lo sabe, y ya que les gusta usar el término histórico, es histórico que en Neuquén poca plata se recuperó de las viviendas que se hicieron a nivel provincial.
mucho se habló a partir de la intención de empezar a cobrar esas viviendas, de transparencia. Y yo te pregunto a vos, Marcos, ¿cómo es la transparencia en la entrega de lotes del Instituto Municipal de Urbanismo? Porque en ese entonces en la provincia se hablaba de que la casa se la daban al amigo de, al primo de, al empleado de, que después no las terminaban pagando. En este caso quiero hablar de transparencia y quiero que nos cuentes vos cómo es la transparencia o cómo se manejan ustedes con la transparencia para la otorgación, el otorgamiento de lotes, ¿no? Bueno, entiendo lo que decís. La verdad es que esta situación siempre crea suspicacias, ¿no? Cuando uno entrega lotes, siempre hay alguien que aparece diciendo, no, siempre los mismos acomodados, siempre el más cercano a... Y la verdad es que me acuerdo el segundo loteo que entregamos, el intendente dice, ¿cuál es el orgullo más grande que tenés de la entrega de este loteo? Y le digo, no conocer absolutamente a ningún adjudicatario, ¿sí? Porque veníamos de otra realidad también. Y eso a nosotros nos ha marcado un rumbo y ese rumbo lo respetamos a rajatabla. Primero, todos los adjudicatarios tienen que cumplir con los requisitos, todos, absolutamente todos. Y segundo, las ubicaciones son 100% por sorteo ante escribano público. Y tercero, el 100% de los adjudicatarios o son plan joven, o son extraídos por RUPROVI y están publicados los filtros de cómo se extraen, o son parte de los 40 convenios que tenemos firmados. Si nosotros no entregamos, o sea, no somos una inmobiliaria, no pasás por el instituto a ver si tenés un lote y te inscribís y bueno, y de ahí en adelante tenés un lote. Nosotros tratamos de garantizar la transparencia, sí tenemos algunas cuestiones que son algunos oficios judiciales que hay que cumplir y algunos temas que aparecen cuando uno crea un organismo que se dedica a esto, ¿no? Pero tratamos de garantizar la transparencia, siempre publicamos los listados, están a disposición para quien quiera y la verdad es que siempre decimos, si alguien tiene alguna denuncia que hacer a algún adjudicatario, están las puertas abiertas del instituto, el municipio también o el juzgado que corresponda, ¿sí? Pero fundadas, porque si no se presta a confusiones que no tienen que existir. Así que nosotros tratamos de garantizar las transparencias, nuestros sorteos siempre son transmitidos en vivo, están publicados en la página municipal los resultados, así que hasta ahora venimos trabajando bien con eso y la idea es seguir adelante de la misma manera. Siempre nos preguntan, ¿podré tener un lote? Y la verdad es que para nosotros... la ganancia, si querés, en la cuestión del ejercicio de la gestión tiene que ver con que un ciudadano de la ciudad de Neuquén tenga un lote, ¿sí? ¿Y hay especulación, Marco, en esto? ¿O cuáles son los frenos que se le ponen a la especulación? Una persona adquiere un lote, ¿tiene un plazo para construir o para pagar? Depende de la operatoria. ¿Sí? Hay diferentes operatorias. Hay algunos lugares que son tierras municipales, ¿sí? Entonces la construcción de la obra es por parte del municipio con las licitaciones que corresponden, es obra pública, el terreno municipal, entonces nosotros ahí podemos exigir, bueno, tenés tanto tiempo para construir, si no, echamos atrás o volvemos hacia atrás la adjudicación. Pero hay otros casos, como por ejemplo los distritos 6 o 7, que son tierras del Foro de la Meseta. Sí, que nosotros hemos actuado en forma conjunta con el foro, otorgando a cada beneficiario un crédito personal para acceder a un lote. Nosotros pagamos al foro los lotes y financiamos con una manera diferenciada. Si pagamos un lote a un año y medio y lo financiamos hasta en 15. Claro. Sí, en ese caso, como las tierras no son nuestras y el procedimiento es aprobar la mensura y escriturar, nosotros no podemos obligar a que alguien sobre su tierra, que es de su dominio, construya. Pero sí lo que hacemos es estar atrás de los pagos, ¿sí? Y después estar atrás de la calidad constructiva. Nosotros, de manera paralela a la adjudicación de un lote, le entregamos 5 posibilidades de construcción a la gente. No es obligación, las familias no necesitan sí o sí construir una de esas 5, de esos 5 tipos de vivienda. Pero la idea es orientarlos técnicamente y que las familias sepan que gastan lo mismo construyendo bien que construyendo mal, porque uno después tiene que arreglar 3, 4, 5 veces las cosas, tirar una pared, volver a rehacerla. Y de esta manera tenemos los técnicos que están atrás de ellos para poder darles una mano. Esta viga va así, se ata de esta manera, se construye así. Esa es la idea. ¿Cómo repercutió en el instituto
las fallas que ha provocado más de una cooperativa de vivienda que obviamente arruinó la ilusión de muchas personas que intentaban tener un lote, una casa. Bueno, sí, este tipo de especulación también existe, ¿no? Hay gente que sale a buscar beneficiarios y no es la idea. Hay gente que dice tener carpetas o administrar carpetas del instituto y venderlas. Eso no existe, ¿sí? Entonces, en el medio una aclaración. Nadie que tenga que ver con un lote del municipio del instituto tiene que pagar un peso antes de la adjudicación, ¿sí? Por lo menos no sobre el lote, ¿sí? Después que pague la cuota social a la cooperativa es otro tema, ¿sí? Pero nosotros no cobramos plata hasta que no está el mutuo firmado. El mutuo es el compromiso de pago del adjudicatario con el Estado municipal. Luego de eso, sí, las cuotas en el banco como corresponde, el instituto no puede recibir plata, no debe recibir plata. Y en el medio sí han pasado, claro que sí, históricamente ha pasado que hay cooperativas que se han comprometido y después no han podido cumplir y quedan un montón de beneficiarios en el medio. Nosotros hemos intervenido en varios casos, por ejemplo, el de los beneficiarios de 14 de octubre, ¿sí? Donde las familias fueron todas atendidas, se le adjudicó un lote, no están 100% entregados todavía, ¿sí? Por una cuestión que tiene que ver con que hay algunos beneficiarios de esos lotes que después de firmar un acuerdo con el Estado municipal y con el foro iniciaron un nuevo juicio. Entonces hay cuestiones que son más bien personales e individuales de cada uno de los casos. ¿Foro inició un acuerdo con ustedes? Y después iniciaron un juicio al foro nuevamente. Así que esos casos están en revisión entre el foro y el beneficiario, el resto ya han recibido los lotes. Es buena esta respuesta porque muchos a veces preguntan, ¿por qué no se avanza con una solución en determinados momentos? Y tal vez esos momentos responden a esto que decían, describías vos, ¿no? O sea, de que haya personas que después de hacer un arreglo con ustedes vuelven a hacer un juicio nuevamente. Sí, ha pasado y así con diferentes cooperativas, ¿no? Pero nosotros la verdad es que el intendente nos pide que podamos trabajar con los vecinos de la ciudad de Neuquén. Claro que esto lleva tiempo, claro que es en etapas. Nosotros no podemos entregar un loteo completo a los damnificados de cierta cooperativa porque entendemos que hay un montón de gente que está esperando, que está inscripta, que son parte de los convenios que hemos firmado. Pero sí abrimos las puertas a todas las organizaciones para poder firmar acuerdos e ir para adelante con la solución. ¿Cuántas personas hay hoy en lista de espera, o si se puede llamar así? Bueno, históricamente la provincia de Neuquén tenía alrededor de 30 a 40 mil inscriptos, ¿sí? De los cuales más del 50% correspondían a la ciudad de Neuquén. Y de ese 50%, un porcentaje menor pedía lotes, el resto vivienda. Con la irrupción del instituto, hubieron muchos que migraron la inscripción desde una vivienda a un lote, ¿sí? Con lo cual se aumentó muchísimo la demanda de lotes con servicios. Hace 2 años atrás, el gobierno provincial comenzó con un reempadronamiento de RUPROVI, le llamó RUPROVI 2.0, que tiene que ver con, hubieron tantos años en el que no se actualizaron las soluciones, ¿sí? De aquel que recibió una casa del Estado, el que lo solucionó de manera particular, el que decidió irse de la provincia, seguía figurando todavía como parte de la demanda, ¿sí? Entonces comenzaron con un reempadronamiento nuevo, ¿sí? Y de ese reempadronamiento quedaron alrededor de 10.000 familias en la ciudad de Neuquén. De esas 10.000 familias hay alrededor de 4.000, 4.900, si no me equivoco, no me acuerdo el número exacto, que solicitan lotes, ¿sí? Y de esos 4.900 nosotros estamos en proceso de carga de los últimos 2.000 que hemos entregado, así que entendemos que el horizonte hoy debe ser de alrededor de 2.000 lotes solamente. Si fuera ese el horizonte, entendiendo que hay un crecimiento que es paulatino, que hay muchos inscriptos que no, muchas familias que van al RUPROVI, ¿sí? Que no pueden ser parte de la demanda aún porque no cumplen los requisitos. En el RUPROVI vos tenés 2 estadios como inscripto. Vas, te inscribís, quedás como postulante y sos inscripto recién al cumplir los 5 años de residencia en la provincia. Entonces es muy posible que eso también vaya variando, más allá de las familias que entran todos los días. Pero si eso quedara estático y hoy fueran 2.000 familias las que, aparte de las que estamos cargando, necesitaran un lote,
al final de la gestión terminaríamos con el 100% de las demandas de Neuquén. Entendemos que va a seguir creciendo por una cuestión de que va a cambiar la población, pero nosotros tenemos pensado por lo menos 2.000 lotes por año ir entregando, 1.000 lotes por año ir entregando. Estamos entrevistando a Marco Zapata, presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat. Hacemos la segunda pausa aquí en La Verdad Avanza. ¿Sabías que Neuquén se transformó en una ciudad turística? Vení, acompáñame a recorrerlo. Acá desde el Mirador del Limay. Y lo que viene, no te lo imaginas. Seguís ahí, ¿no? 1.800.000 personas le dijeron sí a la Fiesta Nacional de la Confluencia. Mira. ¿Y conociste el Polo Científico Tecnológico? No es Houston, es Neuquén. Y si estás pensando en una selfie con vista, nada mejor que el balcón del Valle. Municipalidad de Neuquén. Neuquén, capital. Tercer y último bloque de La Verdad Avanza. Estamos entrevistando al presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat de la Municipalidad de Neuquén, Marco Zapata. Sebastián, silencio. Sí, Marco, ¿cómo es el trabajo con provincia? A ver, más allá del RUPROVI y todas estas cuestiones, pero digo, ¿cómo es el trabajo teniendo en cuenta la demanda que hay? Y también de algunas promesas que no se cumplieron, como por ejemplo hacer casas. Bueno, la verdad es que nosotros, este último tramo, nosotros estuvimos en dos gestiones diferentes del Estado provincial, ¿no? La gestión anterior, con la que tuvimos algunos trabajos en conjunto, pero la verdad es que pocos. Venimos en esta gestión trabajando y avanzando, la verdad es que bien, con el Estado provincial, con la gente del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo. Puntualmente nos reunimos de manera constante, no solamente por cuestiones que necesitamos nosotros, sino también por trámites que tiene pendiente el IPBU, ¿no? Cuando uno dice, bueno, el IPBU no ha cobrado o el IPBU no ha escriturado, la escrituración tiene también mucho que ver, o sea, tiene todo que ver con la mensura, ¿no? Y hay trámites de mensura que no se han realizado. La verdad es que uno tiene que ver la historia y decir, bueno, en algún momento, si hay gente que te cuenta que hace muchísimos años atrás iba a casa de gobierno porque necesitaba una vivienda y salía con la llave de una casa. Sí. Si teníamos una demanda que era mucho menor y una oferta que era seguramente mucho mayor porque la realidad de Neuquén era diferente. Entonces, muchos barrios se han realizado sin tener antes la mensura, antes no era un requisito por parte del Estado Nacional, aunque después cambió. Entonces, venimos trabajando por un lado con eso, con el fin de darles una mano para poder terminar con las mensuras pendientes, pero también venimos trabajando en la regularización de asentamientos en forma conjunta con ellos. Sí, por un lado, ellos nos están asistiendo financieramente también para que nosotros avancemos con algunos sectores. Por otro lado, están siendo el nexo con organismos internacionales, ¿sí? Por parte de la UPF, que en realidad es el organismo que regula esa cuestión, para que nosotros accedamos a financiamiento internacional y finalizar con algunas cuestiones puntuales y fuertes, como es la toma pacífica, que les mencionaba, que estuvo financiada en algún momento por el Estado Nacional y el financiamiento nunca apareció. Y por otro lado, también venimos trabajando con asentamientos que son provinciales. Nosotros, dentro de la ordenanza de creación, tenemos que trabajar en los asentamientos que son de dominio municipal. Sí, aún así hemos firmado convenio y hemos hecho trabajo sobre tierras provinciales con financiamiento provincial, utilizando, en el buen sentido, ¿no? Utilizando los equipos técnicos del instituto. Sí, venimos trabajando, por ejemplo, en la Toma a la Familia, que es un lugar que tiene más de 20 años, donde en algún momento se consiguió un financiamiento internacional y las obras no se realizaron. Hemos firmado hace muy poquito un convenio, en realidad lo firmó el intendente y el gobernador,
por el cual nosotros desde el municipio con aportes de provincia vamos a realizar la obra, y entiendo que si Dios quiere en 2-3 semanitas vamos a estar terminando ya la obra de agua y de cloaca, que está postergada hace un montón de años. Trabajamos también sobre lo que era, no sé si recuerdan, las ubicaciones, las ocupaciones que estaban a la vera del arroyo Durán, sobre calle Ignacio Rivas. Sí. Ahí también son tierras provinciales, y por un convenio que firmaron los dos estados reubicamos esa familia, se pudo liberar el puente, entendiendo que también era recontra necesario para que todas las familias que viven al sur del arroyo Durán tengan, bueno, lo que hablamos hoy, ¿no? Tengan un poquito menos de problema en el tránsito en horas pico, que está cada vez más complejo por la cantidad de familias que habitan la ciudad, y que día a día tratamos de contrarrestarlo con esto de la ciudad a los 15 minutos, con las 25 avenidas que se están trabajando y con un montón de cuestiones más. Pero venimos trabajando bien con los equipos técnicos, con obras públicas de la provincia, con la UPF, con el IPBU. La verdad es que a buen ritmo, y espero que sigamos así, porque lo que hay de fondo son vecinos que necesitan soluciones. El desafío de poder hacer este tipo de convenios, Marco, con desarrolladores privados, ¿es posible, digamos, porque por allí el privado tiene otras reglas, ¿no? ¿Otras reglas en cuanto a para adjudicar terrenos, por ejemplo? Sí, la verdad es que nosotros entendemos que hubo un antes y un después en la ciudad de Neuquén, que fue cuando se aprobó la urbanización de Las Valentinas, ¿no? En ese momento hubieron un montón de privados que consiguieron la aprobación de un loteo y que nunca contaron con los fondos para poder desarrollar. Y nosotros tenemos los fondos para poder desarrollar, o tenemos el presupuesto, que después, si querés, hablamos un poquito de cómo cerramos el balance, pero la verdad es que no tenemos ya más tierra que no sea la ampliación del ejido, ¿sí? Y la verdad es que cuando uno comienza a trabajar en lo que es planificación y en lo que es una ciudad ordenada, lo peor que podemos hacer es irnos tan lejos, ¿no? Porque hay que brindar vías jerarquizadas de comunicación para que los vecinos vengan cuanto antes al lugar donde tienen que venir, comercio de proximidad, servicios. Sí, entendemos que hay lugares que están más cercanos a la zona desarrollada, ¿sí? Aunque he escuchado por ahí algunos comentarios que hablan de la planificación y de la presión de lo urbano sobre lo rural. Sí, que en realidad sabemos que existe, sabemos que es así, históricamente es así, pero que hoy son lugares que están aprobados de hace mucho tiempo para desarrollar, y que entendemos que tenemos una oportunidad. El privado seguirá con sus reglas para adjudicar la parte que le corresponda al privado, y nosotros pondremos las nuestras para adjudicar la parte que nos corresponde a nosotros. Sí, la idea es poder aunar esfuerzos, ¿sí? El privado tiene la tierra, el privado tiene la urbanización aprobada, y nosotros tenemos los fondos para poder desarrollarlo. Después pondremos en un balance cuál es el valor de la tierra, cuál es el valor de la obra, y en base a eso, cuál es la cantidad de soluciones que corresponde adjudicar a cada uno. Rapidito, porque nos queda un poquito de tiempo y quiero darte lugar al tema números que obviamente vas a dar. Pero, ¿qué tiene que hacer una familia, o sea, una persona para poder acceder a un lote, ¿no? O sea, que digo, por el otro lado, hay un montón de gente que escuchó toda la nota y dice, bueno, a ver, yo quiero que mi hijo, no sé, pueda adjudicar un lote. ¿Qué tiene que hacer? Lo primero que tiene que hacer es inscribirse en el RUPROVI. El RUPROVI es el Registro Provincial de Vivienda, funciona en todas las sedes del IPBU, ¿sí? Y también en el IMU. Es el único registro que está aprobado por ley, ¿sí? Que debería ser no solamente de donde extraemos los beneficiarios, sino también la herramienta para poder planificar, ¿no? La demanda que nosotros tenemos para planificar es la que está volcada al RUPROVI. Primero eso, segundo, acercarse a las oficinas del IMU, donde le van a indicar todos los convenios que hemos firmado, que son más de 40, entonces es muy raro que algún vecino no forme parte de alguna de esas organizaciones, porque es un sindicato, o un colegio profesional, o una cooperativa, o una organización intermedia, o diferentes sectores del Estado donde hay empleados. Hay un montón de opciones, así que seguramente a alguna corresponde. Bien, y en 30 segundos me tenés que decir el balance, cómo ha dado el balance económico del instituto, ¿no? Bueno, la verdad es que hemos cerrado el balance del año 2024 con un superávit de alrededor de 14.000 millones de pesos. Sí, eso es una cuestión súper extraña, así como ustedes decían, qué extraño que es
el nivel de recupero que tienen también es súper extraño, que un organismo que fue creado con fines netamente sociales, que es atender la cuestión habitacional, cierre con un superávit. Y esto tiene que ver con que nosotros entregamos todos nuestros lotes con la firma del mutuo correspondiente. O sea, apenas entregamos el lote, la familia firma un crédito por el valor del lote. Y el año pasado, que entregamos 2 loteos, tuvimos un ingreso de créditos por más de 18.000 millones de pesos. Sí, hemos tenido la planta estable, como te mencionaba, menos del 4%, 3% del porcentaje del total de los fondos del IMU se van en personal y en funcionamiento. Tenemos un 2% solamente de deudas y un 98% de patrimonio neto, lo cual nos da liquidez, ¿sí? A diferencia del Estado municipal, del Ejecutivo municipal, que por ahí uno dice, bueno, el superávit se puede plasmar rápidamente en obras. Nuestro superávit es distinto, no es a futuro, son créditos a cobrar. Lo que sí nos permite es poder planificar de acá hacia adelante acciones. Y por otro lado, consolida el instituto como una herramienta que tiene liquidez y que es positiva para el Estado municipal y despeja cualquier duda que tenga que ver con que si era conveniente o no era conveniente la creación de este instituto. Marcos Zapata, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y a disposición. Bueno. Sebastián Silenzi, le ponemos punto final a esta edición de La Verdad Avanza. Nos encontramos el próximo jueves. El próximo jueves. Hasta entonces. Chao.